Hoy en día se vive una increíble desinformación. Hoy muchas voces nos quieren callar. Pero ¿por qué nadie dice nada de todas las muertes relacionadas al tabaco? ¿Por qué nadie dice nada de las farmacéuticas que tienen negocios millonarios? ¿Por qué sigue siendo legal algo que ha hecho tanto daño? Hoy somos señalados por 100 casos, a diferencia de los millones que ha matado el tabaco. Hoy, si te dicen que es bueno o malo, no le hagas caso. Fórmate tu propio criterio. Yo sí creo en el vapeo. 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 Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Hoy tenemos una invitada muy especial, pero como siempre voy a saludar primero a Toño. Toño, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, mi querido amigo Iván. Fíjate que sí, es una invitada súper, no diría especial, muy especial, porque además de toda su trayectoria en su propia, en su propia expertise, además ha sido activista consumada, yo creo que ya todo esto sobre el vapeo a nivel internacional, no solamente en España, sino en diferentes puntos del mundo, ¿no? Sí, bueno, les voy a dar una pequeña reseña para aquellos que no la conocen aún. Como decía, hoy tenemos una gran invitada, una mujer cuya trayectoria ha marcado un antes y un después en la ciencia y en la lucha por la reducción de daños por tabaquismo. Ella es Carmen Skrig, doctora en Biología Celular y Genética por la Universidad Autónoma de Madrid. Su carrera científica la ha llevado a colaborar con prestigiosas instituciones como el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, INIA por sus siglas, el College of Veterinary Medicine de la Universidad de Maryland y la Universidad Autónoma de Madrid. A lo largo de su trayectoria ha participado en diversos proyectos de investigación en virología, microbiología y biología molecular. Actualmente se desempeña un papel fundamental como asesora científica, experta en toxicología, colaborando con médicos, instituciones científicas y diversos sectores. Su conocimiento y compromiso con la salud pública la han convertido en una de las voces más influyentes en la reducción de daños por tabaquismo. Como activista por la reducción de daños, ella es la creadora y coordinadora de la Plataforma Médica por la Reducción de Daños por Tabaquismo, una iniciativa que ha logrado reunir a más de 30 médicos, científicos y catedráticos comprometidos con esta causa. Su liderazgo también la ha llevado a organizar el THR Summit Spain, el primer congreso de este tipo científico sobre la reducción de daños por tabaquismo en España, donde se abordaron los últimos avances en este campo. Su compromiso con la ciencia y la sociedad la han llevado a ser asesora científica de la Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores Personales, ANESVAP, además de colaborar en la creación y desarrollo de la Asociación Médica y Civiles Nacionales e Internacionales, dedicadas a la defensa de la reducción de daños por tabaquismo. Bueno, con esta pequeña intro vamos a dar la bienvenida a Carmen. Buenas noches, Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Digo bueno, pequeña, pero me faltó, España, ¿no? Con la libreta, estábamos en el rollo de papel de baño aquí de todo lo que salía de información. No, y me quedaron por ahí cositas, porque ella también es parte de la plataforma MOVE. Sí, claro. Sí, creadora de la plataforma MOVE, pero esto fue en 2014, hace 10 años ya de aquello. Sí. Bueno, y de allí nació todo, fíjate. Sí, o sea, es todo una bolita, ¿no? Empiezas con una cosa y ves que de repente hace falta un poquito más y a veces se va haciendo una bola de nieve enorme y 11 años llevo ya en esto, sí. Es que lo que empieza como una defensa, de repente se empieza a convertir en algo más profundo, más serio y con ello llega un compromiso, ¿no? Correcto. Así es. Entonces, a mí me gustaría preguntarle para iniciar, primero, ¿cómo comienzas? Porque yo veo que vapeas, entonces eso significa que algún día fumaste. Por supuesto. Y me gustaría saber, pues, cómo empezó tu vida como vapera, ¿no? A nivel mundial. Pues mira, yo en el año 2014,
yo pude, después de un año de casada, irme de viaje de novios, después de leer la tesis doctoral. Y yo me juré a mí misma que cuando volviera de mi viaje de novios yo dejaría de fumar. Para ese entonces yo iba caminando por Roma en mi viaje de novios fumándome 3 paquetes diarios, porque solo de pensar que iba a dejar de fumar, el estrés era de uno detrás de otro. Claro, claro. O sea, brutal, ¿vale? Y claro, bueno, ya yo volví a Madrid y dije, vale, ahora sí que sí, toca dejar de fumar, después de 18 años fumándome 2 paquetes diarios. Y justo en ese momento en España estaba el boom de las tiendas de vapeo iniciales que había por todas partes, que aquí las llamábamos tiendas seta porque parecían como setas, ¿vale? Y en ese momento digo, ¿y qué será esto del cigarrillo electrónico? ¿Qué será? Y vi en aquel entonces, la primera noticia que yo vi sobre esto en las noticias, en el telediario de Televisión Española, que si el vapeo provoca cáncer. Digo, ¿qué cojones es el vapeo? Vale, digo, ¿sabes qué? Sabiendo lo que sabía por mi formación, digo, imposible que sea peor que el tabaco. Voy a ver qué es esto. Perdonad. Voy a ver qué es esto. Digo, yo quiero dejar de fumar, solo de pensarlo me dan ataques de ansiedad. Si encuentro algo que aunque sea me quite un poquito el estrés y la ansiedad, pues oye, vamos a ver qué es esto. Total, que entré en la tienda de vapeo de mi barrio que había entonces. Me vendieron un Ego CE4. Échale los primeros así dispositivos un poquito molones. Y fue salir de la tienda, probarlo. No volví a tocar un cigarrillo nunca. Hasta hoy. Claro, yo aluciné porque digo, ¿cómo es posible que una persona que fuma como yo fumo, que tiene tal dependencia física y psicológica del tabaco, con un cacharrito así? Yo, de verdad, me cambió la vida por completo, pero claro, lo gordo fue cuando ya me puse a investigar, digo, voy a leer sobre ¿esto qué es? ¿Vale? Me empecé a meter en foros, me encontré el canal de Julio Ruades, me empecé a informar y me encuentro en un hilo de un foro que la Unión Europea estaba en pleno proceso de regulación de esos dispositivos y que estaban en pleno riesgo. Y yo flipé por decir, ¿cómo es posible que vayan a prohibir una cosa así que a mí me ha salvado la vida? Claro. Y ya fue, me metí en PubMed, me empollé toda la ciencia que había ya en 2014. Y claro, mi vida hizo un crack, ¿no? Mi psicología, mi vida, mi carrera, todo hizo un crack. Decir, no puede ser, esto hay que defenderlo. Esto salva millones de vidas, esto no puede ser. Porque una vez ya leída la ciencia, comprendiéndola con la formación como para comprenderla, dije, prohibir esto es un crimen de lesa humanidad. Claro. Es lo que decimos siempre, ¿no? Una vez de que sabes, no vale callarse. Hay que difundir esto, porque te conviertes en cómplice, obviamente. Claro, y decidí consagrar mi vida a ello. Yo a nivel profesional, además, estaba en un punto en el que yo me iba a ir de postdoc a Estados Unidos, temas personales, ¿no? Yo me iba a ir de postdoc, pero a mi padre le apareció una enfermedad, decidí quedarme en España, como consecuencia en España no vives de la ciencia, pero es así. Entonces dije, bueno, pues me da igual, yo he encontrado ahora mismo una motivación en mi vida, me voy a dedicar a esto. Y ahí empezó todo. Oye, y en esto, por ejemplo, de tu misma profesión, ¿cómo empezaste a decir, bueno, voy a analizarlo, pero ya científicamente? O sea, porque bueno, ya viste los estudios, estaban los estudios de Polosa en aquel tiempo, había algunos ya de Farsalinos. Polosa era lo más potente en aquel tiempo. Y pues dije, bueno, a ver, yo voy a hacer algo, tengo el criterio para poderlo hacer, ¿no? La ciencia independiente, yo a veces se lo digo a Robert Sussman, porque decía, no, es que yo no soy médico. Le dije, no, pero tienes la base científica de poder entender una estadística, de poder entender un estudio científico. Roberto, tienes que volver tú también a hacer también investigación sobre eso, ¿no? ¿Cómo empezaste tú con esto? O sea, ¿por qué dijiste, bueno, vamos a hacer un poco de investigación? No, a ver, yo empecé como cualquier usuaria haciendo activismo, ¿vale? Pero claro, haciendo activismo, pues conoces a mucha gente, conoces a muchos usuarios, conoces a los empresarios. Y durante mucho tiempo, porque toda la problemática de la reducción de daños por tabaquismo tiene 3 patas clave. 3. Una son los usuarios, otras son los empresarios y otras son los médicos. Correcto. ¿Vale? Los usuarios, yo ayudé a tirar para adelante a NESVAP como Asociación de Usuarios Española.
Los empresarios también les animé a que se organizaran y crearan su propia asociación. ¿Y médicos? ¿Dónde están los médicos? ¿Dónde están los médicos? Durante 3 años yo fui la única doctora posicionada públicamente a favor del vapeo en España. Y claro, a base de mover foros, de hablar con vapers de aquí, de tal, de no sé qué, oye, pues yo conozco un médico que vapea. Ostras, pásame su contacto, que voy a hablar con él. Pues durante mucho tiempo estuve haciendo eso. Intentando localizar médicos y científicos, personal sanitario, que se enterara y que diera su opinión sobre esto, ¿no? Digo, y que además animaran, a hablar. Claro, a ver si soy la única. Tengo una pregunta en relación a esto. España obviamente ha regulado el vapeo, pero con medidas más restrictivas como las que estamos viendo últimamente. ¿Cuál es el impacto de estas regulaciones en los consumidores y la comunidad científica que apoya la reducción de daños? Te adelantaste como 10 años de... Ya, no, pero si no se va a hacer muy largo. Es que justo estábamos hablando de esto, ¿no? Del impacto precisamente, y claro, creo que es una parte muy importante. Sí, claro. Pues mira, nosotros cuando empezamos a organizarnos en asociaciones, a contactar entre todos, a crearlas, ya empezamos a contactar con políticos, tal. En aquel momento en España estaba el momento de la transposición de la Directiva Europea, en 2016. Ya llevaba yo 2 años de activismo. Y nosotros, pues hablamos con todo el mundo y tal, y tuvimos la justicia de que se hiciera una transposición plana de la directiva. Y con ese marco jurídico hemos estado hasta hoy. Un marco jurídico que, a pesar de la desinformación, que nos afecta en todos los países del mundo, todos sabemos por qué y quién la financia, ¿vale? A pesar de la desinformación en España, pues oye, se ha establecido un mercado, un sector potente de vapeo, un sector responsable que hace que la gente deje de fumar. O sea, las tiendas de vapeo en España son pequeños centros de cesación tabáquica. Ahí te quiero comentar algo y hacer una pregunta al respecto, porque bueno, tú conociste a muchas tiendas, incluso yo creo que cuando estaban apenas naciendo, casi, todavía pocos años de nacer. Esta idea que tiene el gobierno, o que quieren inculcar el gobierno, en que el producto es de las tabacaleras, cuando nosotros sabemos que, por ejemplo, las personas que tienen las tiendas de vapeo, ¿cómo se inician en las tiendas? Tú que lo viste, iniciarse en las tiendas, ¿cómo se inician estos empresarios de vapeo? Pues vamos a ver, el 100% de ellos son vapeadores. Yo presencié el nacimiento del vapeo en España. Ya os digo, a todos los niveles, a nivel de usuarios, a nivel de tiendas y a nivel de doctores, ¿vale? Y efectivamente, el 100% de las tiendas de... Hombre, alguna hora que no. Sí. Pero vamos, el 99,9% de las tiendas del vapeo en España son iniciativas privadas de pequeños emprendedores que dejaron de fumar vapeando y dijeron, ostras, quiero dedicar mi vida a esto. Voy a abrir un negocio legítimo, voy a ayudar a que la gente deje de fumar como he dejado yo de fumar con esto. Correcto. Y así es como se ha establecido todo un sector independiente de las tabaqueras en España. ¿Qué ocurre? Pues que el control del tabaco eso nunca lo va a aceptar a nivel de mensaje público. ¿Por qué? Porque el único argumento que tienen es culparnos y disfrazarnos de oscura industria tabaquera. Sí, claro. Cuando sabemos que el conflicto de intereses está precisamente del otro lado, ¿no? Ya sea con Pharma y veíamos que la semana pasada te comentaba el Twitter de Ministerio del Tabaco, si mal no recuerdo es el nombre de la cuenta, donde exponía al SEDET con la Universidad de Asturias, creo que era, o Cantabria, no recuerdo muy bien, sí. Donde todos, el IPUF, el famoso. Sí, el famoso máster en tabaquismo. Máster en tabaquismo. Sí, una locura, ¿no? Donde directamente exponen que casualmente... Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Sí. Oye, donde afuera de sus instalaciones está lleno de ceniceros para que se salgan a fumar todos los que están tomando el curso. Es que es eso. Yo me imagino que en México pasará lo mismo, ¿no? Porque claro. Exactamente lo mismo. Y te ves a todos los médicos en la puerta fumando. Es correcto, así es. Pero este tuit me llama especialmente la atención porque yo no había visto un tuit de este tipo en España donde exponen claramente que todos estos son amigos y son tan amigos que son egresados de la misma generación. Fíjate. Y habiendo hecho un máster en tabaquismo por una universidad. Eso en España se llama chiringuito. Sí, ya lo sé, pero nadie lo había expuesto a ese nivel. No hay más. Eso en España se llama chiringuito.
Y ahí lo voy a dejar. Bueno, no lo voy a dejar. Yo es que la verdad es que yo no tengo pelos en la lengua y así ese es el problema muchas veces. Vale. Pero bueno, el caso es ese, ¿no? Que efectivamente en España hay todo un sector independiente de las tabaqueras que realmente funciona como centro de cesación tabáquica. Han conseguido ellos porque yo no soy sector. ¿Vale? Yo soy activista, soy doctora y hago toxicología de los líquidos para vapear. Y realmente han conseguido que 600.000 personas en España dejen de fumar. Claro, mucho más, por supuesto, que las autoridades, ¿verdad? Vale, entonces, ¿qué quieres que te diga? Hablando de cosas muy locas, México ves que ha dado un primer paso a la prohibición del vapeo al incluirlo en la Constitución, pero obviamente aún no hay leyes secundarias que lo regulen o establezcan penas. ¿Qué consecuencias públicas podría traer esta falta de regulación clara? En México, es que no es una falta de regulación, es de hecho una prohibición. Entonces, a ver, la consecuencia directa y automática es un mercado negro gigantesco controlado por el cártel. Obviamente. Es que es así. Oye, y aquí en España nos está pasando lo mismo, ¿eh? No, o sea, hablo de México porque, a ver, también como hilaba un poquito antes con lo de la percepción pública y afectación a usuarios y empresarios, yo he oído mucho en los últimos que pues en España no hay mercado negro. Yo no estoy en España está empezando a haber mercado negro ahora porque están pasando a través del estrecho lanchas que aparte de llevar marihuana y cocaína, están llevando también desechables. Exacto, ese es donde iba, ¿no? Que muchas veces vemos, digamos, viajes en paralelo, lo voy a llamar así, donde pasa una lancha, digamos, con producto destinado a que lo encuentren los de aduanas y una paralela destinado a que directamente entre. A que entre directamente sin ningún tipo de control. ¿Qué pasa? Pues que fíjate que con toda la regulación que va a entrar ahora en España, lo que se pide, la gente que sabe de este tema, lo hemos pedido desde la plataforma médica también, que se regule el punto de venta. Lo que no puede ser es que tú permitas que se vendan desechables en zapaterías, en tiendas de alimentación, que estés en un festival de música para personas jóvenes y que esté el típico, con todo el respeto, que es lo que hay, con el típico chinito, el típico pakistaní con una mochila regalando desechables a los chavales. O que todos los chavales, ¿dónde compran los desechables? Pues en las tiendas de todo a 100. Sí, es correcto. En los ultramarinos de barrio regentados por... ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú no regulas el punto de venta y pones por ley que solo se pueda vender en tiendas especializadas, en estancos, pero bueno, especialmente en tiendas especializadas, es una inundación continua de producto que además no cumple TPD, porque la mayoría de ellos llevan más de 20 miligramos, llevan tanques mucho más grandes de los 2 mililitros, no están registrados, no han pasado control toxicológico, no sabes lo que lleva ese líquido y están entrando a mares. Sí, bueno, ese es el otro punto, ¿no? Claro. Ese es el otro punto. Un pod con más de, creo que 6.000 caladas, algo así, ya supera los 2 mililitros. Claro, esos productos te los encuentras hoy en día en España. Claro. Y eso pasa a través de las aduanas y pasa a través del estrecho. Pero claro, te haces una regulación nueva, literalmente haces una prohibición de facto del producto que ayuda a dejar de fumar a la gente. Y el verdadero problema, que es la inundación sin control, sin regulación de ningún tipo de desechables, eso no lo tocas. Es que, claro, su política es ayudemos a los menores, ¿no? Que alguien piense en los niños, la típica frase que ya estamos hartos de escuchar. Y prohibirlo, ¿no? Pero pensamos, a ver, es muy estúpido porque si en los menores ya está prohibido, ¿por qué no aplicas la ley y haces cumplirla, no? Es que la ley es clara. Aquí desde 2013, 14, creo recordar que se hizo la modificación de la ley de consumo. Está prohibida tanto la venta como la entrega a menores. Eso hace muchos años que está ya prohibido en España. Muchos años. Pero claro, si no controlas a las mafias ilegales que están pasando producto ilegal por las fronteras, ¿qué? Sí, sí. Y es lo que te digo, o sea, el problema está en que esto se vende en gasolineras, en zapaterías, no hay regulación del punto de venta. Se lleva pidiendo años que se regule el punto de venta. Para mí es la falta de aplicación de las leyes existentes, o sea, y muy severa, obviamente, porque es política, y mientras sea política y haya algo que ganar a favor de ello, pues va a seguir estando, ¿no?
Buscarías igual, mira, yo incluso se los propuse a algunos diputados acá en México, que se tiene que buscar la profesionalización del punto de venta, por supuesto, o sea, porque a final de cuentas aquí empezaron a vender, por ejemplo, cuando todavía estaba en mercado gris, por decirlo así, o amparado ya por algunas tiendas de conveniencia. El problema es la calificación. Incluso yo llegué a entrar a varias tiendas de conveniencia donde ofrecían el producto y dije, pues vamos a ver qué tanto saben, ¿no? Oye, ¿y cuántos miligramos me recomiendas a mí? No sé. Oye, ¿y esto de qué sabores? Que yo no sé inglés. Yo no sé inglés, decían los muchachos. Entonces, o sea, sí te das cuenta. Esa es una falta muy grave. Claro, tú tienes que tener el etiquetado del producto en tu idioma. Sí, es correcto. Y debería haber una capacitación, ¿no? Incluso yo les ofrecí a algunas tiendas de conveniencia que si gustaban me contactaran con el supervisor a cargo de la zona y con todo gusto les daba una capacitación para que por lo menos supieran a quién le van a vender el producto y por qué se lo van a vender, ¿no? Porque pues esas tiendas de conveniencia, a pesar de que venden el producto solamente a mayores de edad, que ya por ahí se protege, no tienen la capacitación para darle la información a una persona que, por ejemplo, quiere dejar de fumar con el producto y no sabe cómo utilizarla, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es importante. En España no sé cómo se aplique esto, si ya hay esa cierta capacitación a los kioscos, en España, por ejemplo. el sector independiente del vapeo es tremendamente profesional. Sí. Muy profesional. No vende a menores. ¿Vale? Pero en el caso de los kioscos, en el caso de y en el sector independiente saben perfectamente cómo es el producto, cómo funciona y controlan a cada cliente que entra, ven su evolución, si necesita más nicotinas le suben, si necesita menos la bajan, le recomiendan qué sistema, qué dispositivo va a ser mejor para él. Nunca desechables, ¿vale? Bien. Eso es el sector, las tiendas independientes de vapeo. Luego están los estancos, que son las tiendas de tabaco, fiscalizadas por el Estado, ¿vale? ¿Qué ocurre con los estancos? Pues me imagino que habrá de todo. Habrá estanqueros que hayan conocido este mundo y les interese y quieran meterse realmente a profesionalizarse. En vez de dejar de vender el tabaco mortal, pasarse a vender vapeo. Lo que pasa es que tal y como lo han puesto ahora, pues va a ser que no. Y luego hay estancos que, como tú dices, simplemente pues tienen desechables, toma tu desechable, toma tu líquido, toma tu pod sencillito, pero no les pides que te monten una dual coil, ¿no? ¿Sabes? O sea, que decir, o que te monten un buen setup. No, eso no va a pasar. Un setup te lo monta un dependiente de una tienda de vapeo profesional. Un estanquero no te lo hace. Claro. Ahora, hablando un poco de desechables, vamos con una un poquito más polémica. ¿Ves que Bélgica se convirtió en enero en el primer país europeo en prohibir los desechables? Bueno, esta semana veíamos también en Francia, que era el segundo país, entrando en vigor en febrero y habiendo un periodo de adaptación hasta finales del mismo. ¿Tú cómo ves eso? Yo veo que Europa está tomando el camino de la prohibición total de desechables en la TPD y ya veremos cómo está el tema. La TPD sabéis que se revisa pues en 2026, 2027, va a empezar todo el proceso. Y ahí van a entrar muchas cosas, desde prohibición de sabores a nivel europeo, esperemos que no. Luego, aparte, está la Excise Duty Tax, que es un impuesto también a nivel europeo, esperemos que no. Y el tema de los desechables, ¿qué pasa? Que cuando empieza un país, luego sigue otro, ya sienta como si dijéramos jurisprudencia para que se meta también para bloque completo. Eso es precisamente también lo que hablaba el otro día con Julio, porque vemos que toda esta gente de repente dicen, bueno, vamos a hacer políticas similares en mi frontera. ¿Qué significa eso? Que si yo lo prohíbo, tú lo vas a prohibir para que no pase la frontera y me lo traigan de tu país. Efectivamente. Entonces, no sé hasta qué punto eso cuajará a nivel de prohibición a nivel europeo de los desechables. No lo veo imposible, lo veo posible. Pero de momento va a continuar un goteo de países que van a ir prohibiéndolos poco a poco. De hecho, está anunciado también para junio, si mal no recuerdo, en UK, también donde va la prohibición a los desechables. Ya sería el tercero, si no hay alguno más adelante. En UK ya lo llevan diciendo tiempo. Y bueno, y en España también, Javier Padilla, que es el secretario de Estado de Sanidad, que conocéis muy bien, él llevaba anunciando, antes de sacar el texto del Real Decreto, él llevaba anunciando que iban a prohibir los desechables. Y luego, en el último momento, ¡ay, no podemos porque eso tiene que ir en la ley antitabaco! Porque sí, eso como el paquete del neutro, ¿no? Y tal, y no sé qué. Digo, o sea, lo más importante, ya no te digo prohibición, digo regulación del punto de venta, ¿vale? Te lo dejas fuera y lo que más daño hace a los fumadores, lo metes. Sí. Al final, si te das cuenta, la regulación española ahora mismo está encaminada con este gobierno, porque yo os digo, nosotros tuvimos el marco regulatorio de la transposición plana de la TPD hasta que entró este gobierno
Y este ministerio decidió meterse hasta la cocina como un elefante en una cacharrería. Es que tal parece que Claro. Parece que se retrocedió prácticamente 15 años en España. Sí. Al final tú ves que lo que está pasando, por un lado con el Ministerio de Hacienda, que nos ha puesto un impuesto prohibitivo, luego que si la prohibición de sabores, que si regulaciones estúpidas del tipo no se pueden vender líquidos a 0 miligramos en botes de más de 10 mililitros. ¿Vale? Regulaciones súper estúpidas, pero que están pensadas para hacer daño. Al final te das cuenta de que básicamente su objetivo es destruir única y exclusivamente el sector independiente del vapeo. ¿Por qué? Porque lo que quieren en realidad es que la gente siga fumando. Así es. Quieren dos cosas. Ni menos. Yo veo dos cosas. Una, terminar de hacer o de implementar a la gente que es igual o peor que el tabaco y englobarlo. Y esto lo vemos como vimos hace también una semana un líquido de Canarias donde está el sellito tasado de impuestos. Labores de tabaco. A mí me puso de los nervios ese día ya. Digo, o sea, no pueden ser tan caraduras. Y cómo intentan implementar a la gente que esto es igual o más dañino y encima es un producto del tabaco. Así es. Porque ese es el mensaje. O sea, literalmente no es una equivocación, es un mensaje claro y alto. Así es, tal cual. Yo no tengo... Realmente quieren que la gente siga fumando y obviamente quieren que esto sea tabaco. ¿Vale? Claro. Aunque se parezca tabaco como un huevo a una castaña, pero es así. ¿Han pensado en España, por ejemplo, en algún método que se pudiera utilizar para hacer que la gente que utiliza desechables migre a productos rellenables y recargables, que aparte de ser mucho más ecológicos, funcionaría, yo creo, aparte son más baratos, por supuesto, funcionaría de manera adecuada? O sea, algo, porque nos hemos hecho algunas propuestas acá en México, algunos legisladores, incluso algunas tiendas, para que sus clientes vayan migrando de esos desechables que han acabado con el mercado para pasarse a métodos rellenables y recargables. ¿Han hecho algo por allá? Sí, de hecho, a ver, tenemos visto que en las tiendas de vapeo hay mucha gente que entra, yo quiero probar el desechable. Sí, claro. Sí. Pero les informan bien y al rato vuelven y dicen, enséñame más cosas. También os digo, el desechable en España es caro. Sí, es caro, sí. Para dejar de fumar es caro, ¿eh? Es carito. No, sí, entonces, claro, la gente lo usa a lo mejor para iniciarse y tal, y probarlo y tal, y cuando ven que les gusta el rollo, entonces ya van a una tienda profesional y se informan mejor. Eso, las personas adultas que quieren dejar de fumar. Eso es importante, porque fíjate que hay algo que yo vi. Luego hay gente que lo utiliza a modo recreativo, Ajá. que también son fumadores, pero no piensan dejar de fumar. Ya les llegará su turno. Por lo menos a través del desechable saben que el vapeo existe. Claro, también hay otro punto que no estás viendo, Toño, como país turístico y con gran afluencia voy a llamarlo guiris, que van a buscar desechables, es algo que es muy difícil erradicar. Como yo lo estoy viendo. Eso es lo que quería comentar, porque precisamente fíjate que esta industria del desechable se ha cargado de esa, de ese tipo de sistema que le funciona a muchas personas, porque yo he hablado con personas que le digo, oye, ¿por qué no te pasas a un método, por ejemplo, a este dispositivo que es recargable, rellenable? No quiero batallar, o sea, yo nada más quiero vapear y se acabó. El desechable tiene cosas muy malas, pero también tiene cosas buenas, y eso es... Pero un marco regulatorio adecuado ayudaría. Yo también pienso lo mismo, fíjate. Pero necesita un marco regulatorio adecuado. Sí, es que el problema no es el producto, como siempre decimos. El problema es el marketing y la venta. Correcto. El problema es la venta, es la falta de control sobre la venta. Es correcto. Entonces, bueno, ahí estamos. También os digo, si me das a elegir entre lo que tengo ahora y prohibirlo, prefiero prohibirlo. Sí. Prefiero prohibirlo porque es que ahora mismo, es que si nadie controla lo que entra por las fronteras, lo que llevan esos líquidos, quién los consume, la edad de las personas que lo consumen, ahora mismo preferiría prohibirlo. ¿Pero qué? Claro, intentar hacer razonar a las autoridades y hacerles comprender que ese producto lo ideal sería regularlo correctamente. Imaginaros lo que puede suponer eso. Sí, claro, pero ¿no crees que una prohibición va a acarrear a final de cuentas lo mismo en el mercado negro? ¿No crees tú? Porque las prohibiciones sabemos que no han funcionado nunca en ningún país del mundo con ningún producto. Sí, pero si tú regulas el punto de venta, es mucho más fácil perseguirlo. Bueno, no, esa es una regulación ya, o sea, en sí, porque las prohibiciones... Habrá mercado negro, pero no al nivel que hay ahora, que ahora mismo es completamente legal venderlo en zapaterías. Pero Toño, también se nos vuelve a olvidar que una prohibición
también es una regulación restrictiva, pero al final de cuentas es una regulación. Sí, claro. El problema es cuando hay una diferencia, y es algo que tenemos de cambio en los países hispanoamericanos, como es el caso de México, es el hecho de la desobediencia de las leyes. Aquí tenemos una desobediencia brutal a todas las leyes, incluso se habla, ¿no?, de que gente que vive en Hispanoamérica es desobediente de las leyes. Aquí eso yo te lo platico, yo soy así. O sea, a mí entre más me dicen, más lo hago. Porque a lo mejor ya por la rebeldía contra los propios gobiernos que existen. Pero ahí hay un matiz, ¿no? Toño. Ahí Sí. hay un matiz importante. O sea, tú te estás rebelando porque las leyes son totalmente injustas y contra. Claro, sí, por supuesto. Aquí en México vemos mucho el desechable. Yo he hablado con gente en tiendas, por ejemplo, y llegan clientes y incluso yo tratado de convencer a una persona, mira, este dispositivo te va a ahorrar dinero porque... No, dame un desechable. Y se llevan, y como dices tú, yo siempre los he visto útiles para un momento puntual en el vapeo. Dejar de fumar probablemente, ¿no? O sea, dejar el tabaco con el desechable es mucho más sencillo. Primer tema de contacto pueden ser útiles, pero luego ya para un mantenimiento sostenido. Es muy caro, es caro, definitivamente. Y pues yo creo que dando una buena regulación, como dices tú, que aquí en los países hispanoamericanos no creo que se logre, porque el gobierno está muy rejego a dar ese tipo de decisiones porque no conocen del tema. Y ahí viene otro punto importante que te quería preguntar. ¿Qué sugerencia les das? Mira, yo veo que tú abordaste a muchos médicos, y yo incluso muchas veces hablo con las personas, con los usuarios de vaporizadores en grupos, y les digo, hablen con sus médicos. Incluso vimos el caso excelente del doctor Bueno, que empezó a ir con un problema grande en las redes, que empezó a hablar del malva de vapeo cuando investigó. ¿Cómo hicieron para...? Fernando. ¿Mande? Es muy sencillo. Fernando simplemente es una persona con pensamiento crítico y valiente. Eso es importante. ¿Cómo le hicieron? ¿Pero cómo le hicieron para contactarlo ustedes ya como asociaciones? ¿O tú como persona? Como asociación, no como yo. Yo le escribí por Facebook. Y platicar con él. Y tengo que quedar contigo y contarte una movida. Así de claro. Bien. Me fui al Gómezulla, me senté con él 1 hora, le conté toda la historia y me dijo, ostras. No sabía, dice, no sabía. Alucinó, claro, alucinó. Sí. Alucinó. Bueno, eso yo he hecho. Se implicó porque él es cirujano. Perdonad que la perrita está ladrando. Sí. Él es cirujano, él sabe lo que cuesta cicatrizar cuando te operan y eres fumador. Sí, está hasta las narices de ver dehiscencias de suturas a la hora de hacer una cirugía por culpa del tabaco. Y se implicó, se metió, le apasiona el tema y ahí lo tienes. Ahora, la otra, ¿qué recomendación le darías tú, por ejemplo, a los médicos que sí están convencidos? Porque te voy a poner el caso de nosotros. Nosotros hemos convencido a diversos médicos internistas, médicos cirujanos, de diferentes profesiones, incluso odontólogos, etcétera, de que funciona el vapeo y lo han adoptado y dicen, oye, sí, lo adopto. ¿Cómo le hago para decirle a la autoridad que no? Porque la autoridad en México te dice con los médicos hay un problema. En todas partes, ¿eh? Una cosa es que ellos interiormente nos apoyen y sepan lo que hay, que muchos lo saben, que lo ven en sus consultas todos los días, porque tarde o temprano te va a entrar un exfumador que está vapeando y te va a contar, oiga, doctor, yo he dejado de fumar con esto. Ellos no son ciegos, ¿vale? Y muchos pues se enteran, perdona, Nelly, ya, ¿vale? Ellos no son ciegos, ellos se enteran. Y muchos, a ver, tú ves la plataforma médica española y dices 30 médicos científicos y catedráticos. Vale, 30. Sí. Tengo 300 que querrían estar, pero no pueden. Porque como entren, les despiden de su trabajo. Sí, es tremendo, eso es bárbaro. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema. Que si tú te posicionas públicamente a favor de esto, acaban contigo. Acaban contigo, con tu credibilidad, con tu imagen pública. Te hacen el vacío en tu trabajo e incluso llegan a despedirte. Enlazado con esto, ¿ves que con estas políticas restrictivas, tanto España, México y otros lados del mundo, qué estrategias se podrían implementar para la reducción de daños considerada en un debate o dentro de un marco legislativo? A ver, desgraciadamente estrategias que nosotros no hayamos probado ya no hay.
Llevamos 11 años intentándolo. Solo hay una cosa que es determinante. Nos guste o no nos guste, el vapeo es un tema político. Correcto. Es que también hablábamos del gobierno, ¿no? Hay mensajes muy contradictorios. Tú hablabas hace un ratito en el Europarlamento, donde no vamos a legislar esto porque esto no se puede hacer al vapor, esto requiere una ley específica. Me refiero tanto a los desechables como a la parte del empaquetado de neutro. Y de repente el tipo se le ilumina y dice, ¿y sabes qué? Vamos a reducir la cantidad de nicotina a 15. Pero espera, que entró en vigor el impuesto precisamente días anteriores, donde de 0 a 15... Donde graba los líquidos de más de 15. Entonces, ¿en qué quedamos, señor mío? Sí. A ver, eso simplemente es un síntoma clave de la vergüenza de la actual conformación del gobierno español. Porque tú tienes al Ministerio de Hacienda, que lo dirige una persona del Partido Socialista, intentando grabar los líquidos para vapear por debajo de 15 y de 15 a 20. Y tienes al Ministerio de Sanidad, que es de un partido de extrema izquierda, Sumar, que están intentando prohibir los líquidos de más de 15. No hay ningún tipo de comunicación, obviamente, entre Hacienda y Sanidad, o si la hay, simplemente ni se escuchan entre ellos. La cuestión es que eso se presenta al TRIS. El TRIS es un organismo europeo donde todos los países, todos los Estados miembros tienen que evaluar el texto para ver si rompe el mercado común. Y tenemos a un Ministerio de Hacienda diciendo que van a y a un Ministerio de Sanidad diciendo que por encima de 15 están prohibidos. Sí. Voy con un tema que le hace ilusión a Toño. Es tan ridículo, es realmente de República Bananera, lo siento mucho. Y es que es así, o sea, es ridículo, es vergonzoso. Te voy a plantear una pregunta. Es poco serio. Te voy a plantear una pregunta que este tipo de preguntas le gustan a Toño. Estamos viendo como el vapeo es el enemigo y la nicotina, ¿no? Los dos principales enemigos. Ahora, la pregunta, ¿realmente el vapeo es el enemigo o es enemigo consecuencia de la nicotina, que es el principal enemigo? No, lo que es el enemigo real y profundo es que la gente deje de fumar. Claro, es el alquitrán, el enemigo. Pero bueno, sí, a lo que se refiere... La guerra contra el tabaco se ha convertido en una guerra contra la nicotina, pero en realidad el trasfondo real de eso es que a ningún gobierno le interesa que la gente deje de fumar. Ni más. Sí. Y sobre todo que es una guerra no contra la nicotina, sino contra nuestra nicotina. O sea, ese es el punto, Toño, precisamente, ¿no? Efectivamente. La demonización del producto. Por eso la pregunta, Sí. ¿estamos demonizados por el producto per se o porque estamos asociados al producto per se? ¿Crees que el público en general, Carmen, estuviera atento a que se pudiera, después de tantos años de control del tabaco, a empezar nosotros campañas de desdemonización de la nicotina? O sea, ¿crees que la gente está...? Yo lo he hecho, por lo menos a manera personal. Nosotros lo hacemos todos, tanto los doctores como los usuarios lo hacemos continuamente. Sí. Y la gente, claro, cuando le cuentas la evidencia científica, la gente alucina y dice, ostras, pues yo creía que la nicotina era Satanás. Sí, no, hombre, te voy a platicar que me traje ahorita. A la gente le cuesta, incluso dudan de ti. Sí. Lo puedo entender, ¿por qué van a creerme más a mí que a un doctor que sale en la televisión? Claro. Vale. Fíjate, pero yo mucho cambiar ese discurso. Ahorita vengo de Cancún, te platicaba, vengo de Cancún, y cosa curiosa, porque, mira, en los hoteles ya está prohibido vapeo, en los hoteles, incluso en áreas libres, en áreas despejadas, donde pues, no afectaría absolutamente nada, ¿no? Y fíjate que me dio mucho gusto que, por ejemplo, en el caso de los norteamericanos o los europeos que viajan mucho a Cancún, todos están vapeando en áreas donde se supone estarían prohibidas vapear, que es en las albercas o lugares donde no hay. Y mira, tuve oportunidad de platicar con Guardia Nacional, gerentes de hotel, empleados de los hoteles, que casi la mayoría de ellos fuman,
y me traje como 30 teléfonos de gente que me dijeron, yo quiero cambiar el vapeo. Nosotros cada vez aprovechamos cualquier instante para hacer un poquito de nosotros hacemos lo mismo, pero ya te digo que no es nada fácil. O sea, hay que tener sí, es correcto. Pero vuelve porque a ver lo primero es que coges y lo primero que te van a decir es eso es peor que el tabaco. Sí, claro. Es que vuelve a haber Tienes que incongruencias gastar en todo un eso. montón de tiempo de tu vida en cambiar todo ese sistema de pensamiento que se ha creado a base de titulares durante 20 años. Sí, es ¿vale? Tremendo. Es muy difícil cambiarlo, pero hay que cambiarlo, desde luego, y hay que informar a la gente, es que es así, ¿no? Que nos llevan mintiendo 20 años desde que se creó el control del tabaco. Es correcto. Nos llevan mintiendo 20 años. Y también hay incongruencias en eso, porque, a ver, si bien ellos también o fuman o vapean o ambas, ellos respetando teóricamente, si es que la respetan, sale a la puerta para consumir alguno de los productos, tampoco se acuerdan que hay una limitación de espacio desde la puerta del edificio o lugar hasta donde deben de. Claro, sí. Esas son las normativas estas que había ya en Estados Unidos de prohibido fumar a menos de 50 pies de esta puerta o algo así, ¿no? Sí. Aquí la están aplicando ya en el control, en el Reglamento General de Control del Tabaco, donde a 10 metros de una entrada no puedes vapear. Pero no puedes fumar. Bueno, y ahora obviamente tampoco vapear porque lo metieron, cambiaron la definición, Carmen. Aquí en México cambiaron la definición de fumar. O sea, cuando la definición está en el diccionario, o sea, no hay más que ver. Y la cambiaron y incluyeron el vapeo dentro de fumar. Es absurdo. Ridículo, estrafalario, anticientífico. Es que vamos, o sea, la retahíla de epítetos que le puedo poner a eso es. Sí, pero claro. Es que es la nueva realidad que nos está tocando vivir por lo menos los últimos 10 años. Ahora parece que el mundo está empezando a cambiar. Sí. Parece que el mundo está empezando a cambiar. Como parte de tu trabajo a nivel internacional, ¿cómo crees que se podía fortalecer la colaboración entre España y México para defender la reducción Hombre, ya tenemos muy estrechos lazos en general, ¿vale? Pero vamos, la Plataforma Médica Española ha hecho varias intervenciones allí, alguna vez. Y yo siempre he estado muy dispuesta a enviaros médicos para lo que necesitéis, ya lo sabéis, no tenéis nada más que llamarme, ¿vale? O sea, yo ningún problema. Tenéis también muy buenos médicos allí que defienden la reducción de daños. Tenéis buenos exponentes. Lo que ocurre es lo mismo que pasa aquí, que los silencian. Y se van sumando más, se van sumando. Ahorita tenemos una neuróloga también del Sistema Nacional de Investigación en México, que por cierto ella es francesa. Es francesa, pero ya es mexicana. Pero lo curioso de todo, fíjate, apoya al gobierno actual, y cuando empezó a escuchar lo que estaba pasando, dice, no puedo creerlo, claro que sí. Eso pasa mucho. Ella aparte de neuróloga clínica, o sea, ella atiende pacientes. Digo, y dice, no puedo creer que esté pasando. Y ella está viendo ya, hoy por hoy yo lo veo así, está viendo cómo el gobierno sí, no cede un ápice, o sea, está aferrado a la prohibición, como dé lugar, al menos nos lo dijo ahorita el presidente de la Comisión de Salud, al menos durante los próximos 6 años, así. Ya, el problema es que cambiar algo que está a nivel constitucional es muy difícil. Aunque por lógica eso algún día debe cambiar. Yo simplemente os animo a no cejar en el empeño, o sea, seguid y seguid y seguid. Y no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, ¿vale? Es que es así, o sea, algún día los vientos cambiarán. Yo sigo abordando esto más desde la parte científica, ¿no? Y de estudios. ¿Qué datos o estudios consideras más revelantes para desmontar los argumentos en contra del vapeo en países que buscan prohibirlo? A ver, la ciencia es un poco como el resto de cosas de la vida. Pesan más los estudios famosos que los estudios buenos. Como Cochrane, ¿no? Que lo usan para lo que se les da la gana. Cochrane es un buen estudio porque es muy estricto, pero no refleja la realidad. Correcto. ¿Por qué? Porque Cochrane se basa en ensayo controlado aleatorio, porque es el estándar de oro en ciencia, correcto. Porque es el estándar que se utiliza para medicamento, correcto. Pero esto no es un medicamento. No refleja la realidad a nivel de calle. Es correcto, sí, demográfico, estadístico. Ofrece evidencia de alta certeza de que esto ayuda a dejar de fumar más que las terapias de nicotina. Vale. No es que ayude a dejar de fumar,
Es que si Cochrane dice que duplica las terapias de sustitución de nicotina, en la vida real no solo lo duplica, lo machaca. Sí, se la causa, es correcto. Vale. ¿Qué ocurre? Que como no hay un diseño experimental para reflejar lo que pasa a pie de calle con una cosa que no es un medicamento, Cochrane está subestimando la efectividad del vapeo. Sin embargo, sí que es verdad que es una herramienta muy potente a la hora de presentar ante las autoridades que alguien como Cochrane dé las conclusiones sobre el vapeo a la hora de actuar como herramienta de cesación tabáquica. Porque es Cochrane, es el estándar de oro, ¿vale? Yo qué sé, hay 1000 ejemplos más de esto, ¿vale? Pero en general, a mí estudios que me parecen buenísimos e imprescindibles, pues Cochrane está bien, pero por ejemplo, a mí los que hace Roberto me flipan. Sí, de metales pesados. Roberto Susman es un científico como la copa de un pino. Lo que pasa es que también Roberto ha madurado muchísimo en los 2 o 3 últimos años, ¿eh? Se ha visto un salto súper exponencial en la madurez de los artículos. Ha sufrido lo que es presentar tu trabajo al arbitraje peer review de una revista científica. Y que no te lo acepten. Sí, no, y que no te lo acepten muchos. Que no te lo acepten porque el tema está vetado en las publicaciones. Es criminal. Es tremendo. Sí. Es que es tremendo. Pero Roberto, los estudios de Roberto son una flipada. Vale. Luego, por ejemplo, para vapeo pasivo, pues mira, hay un estudio español, el del doctor Joan Grimal, en el cual yo fui conejillo de Indias, junto con Julio Ángeles. Nos encerramos en el laboratorio del doctor Grimal durante 12 horas a vapear y simplemente estaban todas las máquinas midiendo, ¿vale? Para estudiar el vapeo pasivo. Ese estudio le falta una segunda parte que es reproducibilidad, o sea, es decir, volver a repetirlo para afianzar más todavía el resultado, pero ese estudio, el diseño experimental, es fantástico. Para mí es un estudio clave a la hora de demostrar la ausencia del vapeador pasivo. Clave, absolutamente clave. Ojalá nos puedas pasar ese, porque no sé si... Pero digan más los estudios de universidades americanas. De hecho, de ese estudio... Para vapeo pasivo es espectacular. De ese estudio tiene Julio un video en su canal, había otro enlace. Sí. Ese estudio yo lo tengo que tener por ahí, el enlace. Sí, nos encerramos 5 o 6 vapers a vapear durante 12 horas en una habitación. Y salió eso. Sí. Pues eso, pero bueno, tenemos buenas herramientas. Es que a nivel científico está todo agotado, de verdad. Igual quedan algunas cosas por pincelar. Pues los efectos a largo plazo. Bien, el trabajo que está haciendo Ricardo con eso es espectacular, ¿vale? Pero es muy difícil al mismo tiempo. Una pregunta sumada a esto. ¿Crees que haga falta una generación pura de vapeadores para seguir con los estudios? No creo que haga falta. O sea, quiero decir, no creo que haga falta. Si tú lo que quieres es ponerte ultra purista para asegurar que el vapeo es prácticamente ser como un no fumador, que no lo es, porque algún efecto va a tener, mínimo, pero lo va a tener, no es inocuo. Claro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero de ahí a ponerse a intentar, se hacen los estudios como el que está haciendo, como el Veritas de Ricardo Polosa, precisamente porque las autoridades y los medios exigen demostrar la absoluta inocuidad del vapeo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que la pregunta que te paso es un poquito... Claro. Viene con mucha curva porque, a ver, una generación pura implica haber empezado a vapear sin haber fumado. Sí, claro. La pregunta es, ¿eso se dará? Pues no sé si se dará, probablemente sí. Pero ¿cuál es el problema? ¿Consumir nicotina? ¿Por qué no hay organismos del control de la cafeína? ¿Alguien me lo explica? Del azúcar. Sí, ¿por qué? Sí. Es que por eso también la pregunta que te hacía hace un ratito, ¿no? Lo de la nicotina. Como toda la sociedad, al menos en los países bien conectados al mundo, como toda la sociedad está convencida de que la nicotina es el auténtico demonio. Claro, el problema es la concepción que tiene la sociedad sobre la nicotina. Por eso te hacía la pregunta, ¿no? Si también el enemigo es el vapeo, consecuencia de ser un producto en el cual se consume nicotina. Sí, sí. La nicotina es la excusa. Nicotina es la excusa. Ahora, siguiendo un poco el hilo, ¿cómo ves la evolución del debate en foros internacionales y qué países están liderando este enfoque basado en la ciencia y en la evidencia?
Pues a ver, tenemos últimamente el exponente máximo, fíjate que está siendo Suecia, ¿eh? Sí. Suecia está pegando durísimo, pero durísimo, porque claro, es que la evidencia es tan aplastante de que la reducción de daños funciona, es el enfoque correcto. O sea, hoy mismo he leído una noticia en un diario de izquierdas aquí en España que he alucinado, en el Plural ha salido un artículo sobre el milagro sueco. O sea, es que es una noticia tan potente que hasta en medios que no son afines se publica. Pero la pregunta sería, ¿crees que esos medios lo entienden o simplemente están replicando? Yo me imagino que pues, ya sabes cómo funcionan los medios hoy en día, todo a base de becarios que replican notas de prensa, ¿vale? Hay que cubrir cuotas. Pero eso sí, los medios tienen líneas editoriales y hay medios en los que estamos absolutamente vetados. Pero es una noticia tan potente que incluso en eso se está publicando. Ahora mismo Suecia está tirando muchísimo del carro, Reino Unido siempre está ahí. También es cierto que el cambio de gobierno en Reino Unido está empezando a motivar una regulación estúpida en Reino Unido que van a estropear todo el avance que han hecho si no les paran los pies. Las cosas como son. Sí. Sí, porque están ya que sí van a prohibir sabores, pero vamos a ver, ¿estás viendo las curvas que tienes? Sí, claro. Es que alucino de verdad, pero al final, ¿qué importa más la política y el dinero que la realidad? O sea, es que la ciencia hace mucho tiempo que dejó de importar un carajo en esto. También en ese sentido Nueva Zelanda está rompiendo las barreras, ¿no? Y los dogmas. Está rompiendo muchísimos dogmas, es fantástico. También tienen sus cositas, ¿eh? Pero Nueva Zelanda también es un ejemplo clave. ¿Qué ocurre? Pues que es un país muy pequeñito que está en la otra punta del mundo. En el caso de España son Pero no creas. Yo que lo vengo siguiendo, yo que lo vengo siguiendo desde hace rato también, Toño, vemos que la población maorí, los nativos, vamos a llamarlos así, son grandes consumidores de tabaco. Y estamos observando ahí un descenso. Están cayendo marcado, unas tasas brutales, o sea, la velocidad a la que está cayendo es tremendo, precisamente porque es que Nueva Zelanda es un país muy especial. Es un país con las menores tasas de corrupción del mundo, lo cual es súper importante. Es un estándar de oro en cuanto a poca corrupción. Y es un país donde han integrado súper bien su gente ancestral, los maoríes, con la población y se respetan muchísimo. ¿Qué ocurre? Que cuando la población maorí tiene un problema serio, los gobiernos se vuelcan. Y en este caso, como había un problema grave de tabaquismo en la población maorí, el gobierno neozelandés se abrió a nuevas soluciones porque se dieron cuenta que las terapias habituales no funcionan. Si es que llevan 20 años sin funcionar. En ningún sitio. En ningún lado, sí, es correcto, en ningún lado. Sí, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que realmente los gobiernos neozelandeses se preocupan por su población y especialmente por su población autóctona y maorí, y ellos pues decidieron abrazar la reducción de daños. Y ahí tienes las cifras, están a puntito de ser el segundo país del mundo en alcanzar la generación libre de humo. Están a puntito. Y su país vecino en su vida, contrariamente. No, lo contrario, y Australia es lo opuesto. Sí. O sea, te puede matar cualquier cosa, hasta una piedra, pero eso sí, el tabaco no. Correcto, sí. Y estupidísimo. Bueno, yo... es extrañísimo todo, es todo extrañísimo, pero al final sigues el dinero y te das cuenta de lo que pasa. Sí, claro. Yo hablaba hace un ratito de MOVE, que ha reunido a médicos y científicos, ¿no? ¿Crees que un movimiento similar podría consolidarse en México, donde la comunidad médica aún está en crecimiento y está un poquito más dividida? Oye, más bien sumarse a MOVE, ¿no? O sea, sumarse a un movimiento mundial. MOVE realmente fue una locura que se nos ocurrió a los activistas españoles, porque es lo que os decía antes, ¿no? Faltaba la tercera pata del banco, los médicos, solo estaba yo en aquel entonces. Por eso creamos MOVE. Viajamos al primer GCN de Varsovia, nos reunimos con el profesor Stimson y se nos ocurrió sacar aquello. Oye, MOVE no es más que una lista de firmas, no es nada más que eso. Claro. Pero ayudó a empezar a hacer contactos entre médicos de distintos países y ayudó a organizar y poco a poco tal. ¿Qué ocurre? Que para que eso ocurra en México, después de conseguir eso, no en México, en cualquier país, después de conseguir eso te encuentras el verdadero escollo, que es lo que os decía antes. Pero encontrar médicos valientes que no tengan miedo a posicionarse. Eso es lo difícil. También se me ocurre el siguiente símil un poco raro, ¿no?
se podría considerar algo así como esta red unida de los jesuitas, donde ves que las instituciones jesuitas obviamente están interconectadas, ¿no? Es una base enorme. Sí, de hecho es que eso es lo que yo llevo intentando, lo que yo llevo haciendo 10 años, literalmente. Digo, es una muy mala comparativa, ¿no? Pero yo creé la plataforma española. Sí, se vio muy... Claro, creé la plataforma española. Primero se nos ocurrió aquello de Move, después de Move fuimos a Varsovia, alucinamos en el primer GFN y decir, necesitamos uno de estos en España, por favor. El placer de tener delante a Farsalinos, a Polo Sabermayer, y decir, wow, alucino. Y digo, necesito hacer esto en España. Y lo conseguimos. Gracias a NSVAP, trabajamos mucho, estuvo Ángeles ahí a tope conmigo y lo sacamos adelante. Hicimos el primer THR Summit Spain, me traje a los doctores a España y hicimos el primer congreso. Del primer congreso nació la plataforma española. Carmen, al final es un proceso, pero claro, las piedras en el camino son una brutalidad. Pero Carmen, yo os digo, literalmente a doctores de la plataforma se ha cometido delitos graves sobre ellos. A eso voy. Fíjate, ¿qué probabilidad hay de que utilizando los derechos humanos, utilizando reglamentos médicos internacionales, porque sí los hay, reglamentos médicos internacionales que hablan precisamente del salvar vidas, que hablan de estos parámetros. Hipocrático, de la deontología, sí. ¿Qué posibilidad hay que pudiera hacer una defensa jurídica contra el que atacara a algún miembro de MOB? O sea, ¿qué posibilidad habría de empezar a formar esa parte? No la hay porque no hay dinero. MOB no tiene ni siquiera personalidad jurídica, igual que la plataforma española. No tenemos personalidad jurídica. Es que también... Precisamente porque ni queremos ni podemos tener una cuenta bancaria. Sí. Es que también... ¿Entendéis el por qué no queremos tener una cuenta? Claro, sí. Remóntate un poquito, Toño. Estamos viendo que en el último año muchos de los foros internacionales, una de las bases que están sentando es enfocar la reducción de daños también a través de la salud pública y sobre todo los derechos humanos. O sea, en el último año están enfocando todos los expertos mucho sobre la base de los derechos humanos, ¿no? Porque obviamente es lo que están violando en todos los sentidos. Totalmente. Sí. Ya no es salud pública, ya es derechos humanos. Yo lo decía por esa frase que decimos que el fuego se ataca con el fuego, ¿no? O sea, y estamos viendo que del otro lado, hay mucha organización, hay mucho capital, pero sobre todo, cuando hay muchísimo volumen es más difícil controlar que cuando hay un volumen más específico, más concreto, y sobre todo bien afianzado en ideales. A eso me refería yo, que si se pudiera lograr que alguna organización, ya sea MOB o cualquier otra, o los españoles o nosotros, reforzáramos a todos esos médicos, teniendo ya, no sé, cerca de 90 millones de usuarios en el mundo de vaporizadores, comprometer un poco a esa base, que yo sé que es súper complicado, pero a poder hacer estudios. Y vosotros sabéis que lo llevo. Pues sabéis perfectamente que yo tengo contacto continuo con todos los doctores latinoamericanos. Sí. Vale, pero es muy difícil, pero por múltiples motivos. Para empezar, el escollo principal, sabéis que para hacer activismo, ya no activismo, para hacer ciencia, hace falta dinero. Sí, correcto. Es cierto. ¿Qué ocurre? ¿De dónde sale ese dinero? Sí. Pero tienes mañana podríamos perfectamente hablar con cualquier tabaquera y decir, por favor, póngame usted un pisito. Pues al final de cuentas, igual... No podemos hacer eso, ni queremos hacer eso. Sí, no, claro. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que los médicos que se involucran de base lo hacen ad honorem. Lo hacen en su tiempo libre y cuando pueden y sin cobrar un duro. Y encima a costa de su licencia médica. Y a costa de exponerse públicamente y de que los ataquen. Sí, cierto. Claro, es muy difícil encontrar médicos valientes, por eso lo digo. O sea, médicos que nos apoyan en la sombra hay miles. Pero médicos valientes que pongan la cara, hay muy pocos. Muy pocos. Sí, estamos viendo, Toño, como el último caso, este estudio chatarra, donde Polosa también lo desarmó de... ¿Cómo se llama? El de la medición que... ¿Del BTX? Sí, los BTX. Sí. O sea, imagínate, estamos viendo que ellos no sé dónde sacan los 6.000
euros para publicar el articulito. Ya, bien. Sí, es correcto, sí, y fue Farsalinos con Roberto. Ese es uno de los primeros escollos, ¿vale? A nivel, ¿qué ocurre? Sí. También os digo, hay una diferencia brutal entre el mundo anglosajón y el mundo hispanohablante. Sí, claro. No, pues sabemos que... En el mundo anglosajón sí hay dinero público y privado para investigar. En el mundo hispanohablante, ¿tú te imaginas algún gobierno de algún país, empezando por España, que pusiera dinero o financiara para hacer un estudio serio de vapeo? No, mira, si yo creo que poquito a poquito se va avanzando en ese sentido, Carmen. Cofepris, por ejemplo, el estudio de Cofepris, mira, me partió la caja, ¿vale? Sí, claro. Es que no tiene ni por dónde agarrarlo directamente. Ha llegado a tal la ciencia en México que hoy salió una noticia donde ya en todas las oficinas públicas van a retirar las cafeteras. Pero eso no es ciencia, eso es austeridad republicana. Es la austeridad republicana. Están retirando para poder hasta cocinar en tu trabajo. O sea, poder... gente que está viviendo ahí, pues porque para gastar menos luz. Sí, pero le puso una gente ahí muy cierto, dijo, pero vayan a la Cámara de Diputados y hasta chefs les ponen a los diputados y a los senadores, ¿no? Pero la gente que trabaja, o sea, de veras no hay dinero para hacer ciencia. No sabía eso. No hay ciencia para poder... Yo creo que España no tarda tampoco. CONACYT está cerrado, CONACYT, o sea, aquí la independencia de la ciencia está cerrada hace 6 años, no recibe inversión. No recibe inversión absolutamente. Pero creo que España ya no tarda, porque últimamente y más que nunca nos estamos dando cuenta que es una realidad paralela, totalmente paralela. O sea, con lo que estamos hablando, parece que España ha reducido entre 10 y 15 años en reducción de daños, literal. Literalmente. O sea, literalmente a partir, en el momento en vigor el Real Decreto, vamos a tener la peor regulación de vapeo del mundo desarrollado. Y lo más duro... Claro. Lo más duro es que hay una regulación a nivel europeo, que es la TPD, y yo no sé para qué está la TPD. A ver, es que las directivas europeas se basan vamos a ver, son un acuerdo de mínimos que deben aplicar todos los países miembros de la Unión, lo de los 2 mililitros, el límite a 20 miligramos, los 10 mililitros para... Vale. Los registros, todo esto. Eso es común para todos los Estados miembros. Pero luego, cada país a nivel nacional puede ir más allá. Pero más allá para peor, no más allá para mejor, ¿verdad? En general siempre para peor, claro. Pero volvemos a las cosas locas. Si bien se aplica a nivel europeo y cada quien pueda adaptarlo, tenemos el caso contrario, UK. Ya no está con el famoso Brexit, pero sigue aplicando la TPD y encima una TPD obsoleta. Porque es cómodo. A ver, las cosas como son. La TPD no es mala del todo, es buena. Yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo las incongruencias. Tiene cosas súper estúpidas, como la limitación a 20 miligramos, que es súper estúpida y de hecho hace daño. Pero el sistema de registro funciona muy bien. Muy bueno. El sistema de registro garantiza calidad y seguridad para el consumidor en toda la Unión. Por eso aquí no hemos tenido Evalis. Claro. Y pues oye, pues como toda ley tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es que le valía hay 2 teorías. Una es fruto de una mala regulación y 2 es fruto de un gobierno intentando hacer algo. Yo ahí ya no te sé decir. Yo hasta donde sé, el Evali es una adulteración en el mercado negro de THC. Yo estoy cada día más seguro que fue fabricado. Para modificar la viscosidad del líquido. Y la liaron parda. Para mí, estoy más seguro ya que fue fabricado. Otro tema es que lo hicieran aposta ya, si te quieres poner ahí conspiranoico. Me lo puedo creer todo en esta vida, pero las pruebas que yo tengo por el momento son las que son. La semana pasada veíamos una noticia de Fordetrix hablando del bicho, de esta famosa pandemia, donde se han fugado curiosamente algunos virus, tal cual Anthrax, entre otros, y hace una relación muy fuerte y muy conexa a la Levali. Oye, una pregunta, a ver, hablando ya en serio. Hoy que salió en la mañana ahí en Europa, en España, una neumóloga hablar de politinglicol en los líquidos. Tú eres a química, sabes del tema, y pues nos gustaría que nos explicara la diferencia entre un producto, primero USP, el tipo industrial, y además obviamente el politinglicol y el propilinglicol, la diferencia que existe, porque sí sería importante. Eso es muy típico, oír a médicos con bata blanca en televisión diciendo llevan polietilenglicol. Yo me quedo así, digo, tú sabes, tú no te has parado a leer bien lo que has leído, ¿no? Y fíjate, yo sí tengo una manera
Tengo una manera muy peculiar de contestar. A veces yo ya no sé si irá por el hartazgo ya de veras, de ver esos médicos como esas batas blancas que aquí en México decimos, bueno, pues también el carnicero lleva bata blanca, ¿no? O sea, Sí. de veras Muy buen símil. Sí, la verdad Pero es que sí. lo vemos en España, Toño. O sea, a ver, hablábamos con Julio otra vez de vuelta, lo mismo, la misma rueda otra vez girando. En Estados Unidos aprueban los snus o bolsas de nicotina, va. Sí, pero sí. a esta señorita, la Mónica Naranjo, porque yo ya no la llamo por su apellido, porque es todo un espectáculo, dice que no, que siguen siendo malos y ahora, porque yo quiero y porque a mí se me antoja, lo voy a limitar a 0.09. ¿Qué sentido tiene? Una prohibición encubierta, pero además pública. O sea, es que, a ver, es que hay un tuit del señor Padilla diciendo, no, si de facto es una prohibición. Entonces, y prohíbelos. Y ellos se ponen de acuerdo ya. Es que es surrealista. Es absolutamente surrealista. Y es que es para reírse si no fuera tan trágico y si no fuera a costar tantísimas vidas. Tantas vidas, es que ese es el problema, ¿no? Una palabra de estos basta para tirar por tierra un montón de años de estudios y de posicionamiento. Y resulta que ahora los que estamos un poquito a favor nos estamos dando de topes, intentando desmentir toda esta información. Yo no hace tanto también. Yo os digo una cosa, yo he llegado a un punto que es que no se puede. O sea, no puedes es imposible. Todo continuamente. Tú vas a prodigar con tus comunicaciones, pero ir persiguiendo a cada uno que suelta una barbaridad en Twitter y machacarlo, se intenta, pero no se puede. No. Y te salen nuevos. Yo me encontré una señorita de Más Madrid por ahí. Te ponen 2 renglones y tú te tardas una hora para contestar 2 renglones. Hacer toda una argumentación científica desmontando sus gilipolleces. Sí. Pero es que es curioso. Yo esta de Más Madrid, digo, estuve como un día. Más Madrid que en origen estaban a favor de la reducción de daños. Sí, y para drogas, para tabaco no. Me hablaba la señorita o señora, yo no sé qué es, porque aparte no es española, es nacionalizada en España porque creo que es ucraniana o algo así. Ni idea. Y me hablaba de la puerta al tabaquismo. Y digo, bueno, te la voy a dar por buena. Si me demuestras científicamente que es una puerta de entrada, yo me voy a callar y te voy a dar a reconocer. Y me dice, bueno, y me sale con los niveles de vapeo juvenil y me pone un post de los CDCs. Digo, ¿ves? No estamos tan alejados. ¿Cuándo empezamos a trabajar? Ya no me dijo más. Es que al final es que es posverdad, es todo posverdad, ¿vale? Y es lo que os digo, hace mucho tiempo que la ciencia aquí no importa un comino. Bueno, es más, si te dicen que los estudios son chatarra, que es puro espectáculo. El relato. Y ya está. Y Córdoba diciendo que todos los estudios es puro espectáculo. Sí, claro, hombre, pero si Córdoba es el adalid anti-Cochrane en España, que se atreve a decir sentado en el Ministerio de Sanidad que a Cochrane la pagan las tabaqueras y se queda tan ancho, tío. ¿Sabes? Sí. Y ese es su mayor argumento. Cochrane es mentira porque la pagan las tabaqueras. A Cochrane, tío, y diciendo, pero este señor es consciente del ridículo que está haciendo. No aquí es un fanático. La ventaja, es que la ventaja de él es que la gente se lo cree, la gente no sabe. Claro, porque lleva una bata blanca y la gente se lo cree y ya está. Pero es que volvemos otra vez a lo burdo. La semana ya pasada. No solo eso, sino que todos los medios de comunicación, por orden del gobierno, única y exclusivamente le van a dar voz a él y a su cuerda. Es que es eso, volvemos a lo burdo. Censura. Nosotros estamos censurados en multitud de medios de comunicación en España. La plataforma médica, por ejemplo, la agencia EFE no publica nada de ella, nunca. La agencia EFE que tiene pingües subvenciones del gobierno. Claro. Es que volvemos a lo burdo. O sea, esta semana pasada veíamos... Es muchos ejemplos. Veíamos de Radio Aragón, creo que era, ¿no? Donde sale Córdoba y demás. Sí, también... claro, esto es por hijo particular, él es aragonés. Sí, o sea, pero burdo lo que le sigue, porque dices, bueno, ¿por dónde empiezas a responder? O directamente te empieza a insultar, ¿cuál de las dos prefieres? ¿Y cuál es el problema? Que para responderle le tienes que soltar un parrafazo con 100 o 200 referencias científicas que desmontan punto por punto cualquier gilipollez de las que dice, y claro, obviamente no puedes. Y vamos más allá. Aunque hagas eso, como tú no eres médico, a ti no te van a escuchar. Es correcto, sí. No hay más. Oye, mira, y hablando de esto, les voy a leer esta pequeña respuesta que me dieron después de una explicación como la que comentas, de un tipo que me puso una contestación en inglés en Twitter. Y al final, después de que le mandé toda la explicación, me pone,
te excedes en respuestas abundantes de tecnicismos intentando impresionar. No lo logras. Solo te pones en evidencia al defender el tráfico de estas chingaderas. Entonces digo, fíjate, o sea, mira, Antonio. Dices, oye, ya dije, Antonio, yo en cuanto a debate científico, vamos, te pongo a ti y le das 10.000 vueltas tú. Le das 10.000 vueltas a cualquier payaso que sale en televisión con bata blanca. Lo que pasa es que ya lo que nos cuesta trabajo es ser políticamente correcto, porque te dan ganas de insultarlo directamente. Yo ya pasé. Yo me tengo que cortar mucho, y morder mucho la lengua y me enveneno continuamente, porque como me pusiera a hablar. Aviéntamelas a mí, yo se las digo. yo ya no, y menos en España, porque yo sé que en España es un poco más complicado hablar a personajes públicos, pero yo que estoy acá, te juro que yo les tiro hasta por... Sí, repartes leña. Yo sí reparto leña donde... Y sí, pero aquí también yo mi cuenta oficial de Twitter prácticamente no la uso. No la uso porque si entra en Twitter, claro, acabaría en el calabozo. Sí, claro. Yo lo sé. Sí. Es que es parte de lo que comentamos, ¿no? O sea, tú como médico tampoco puedes defender algo en lo que crees y en lo que es justo, apoyado en la ciencia, porque obviamente tu licencia va en ello, va implícito. Claro, dices, eso ocurre. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo a los doctores posicionados en la plataforma, gente que son grandes catedráticos, funcionarios del Estado, Fernando, Josep María, Antonio Sierra, Miguel de la Guardia, son grandes catedráticos que y son funcionarios todos, en el caso de Fernando además es militar, ¿vale? O sea, a ellos no los mueve de su puesto ni Dios. Y aún así lo han intentado, ¿eh? Lo han intentado. Lo hemos visto. O sea, espero que Fernando no se enfade por lo que voy a decir, pero a Fernando le llamó un alto cargo del Ministerio de Defensa diciéndole, oye, ¿qué estás liando? Que me han llamado de Sanidad quejándose de ti. ¿Vale? Esto es un ejemplito. Sí. Así funciona esta mafia. Cada vez lo estamos viendo más claro. ¿Vale? Bárbaro. Entonces, ¿quién se posiciona? Pues quien puede y quien tiene un puesto de trabajo que sabe que es muy difícil que lo muevan de ahí. Pero médicos jóvenes que a lo mejor están empezando, que a lo mejor todavía no tienen la plaza en propiedad, que a lo mejor trabajan solo por privado, se juegan el culo, es que se juegan el puesto de trabajo. Sí, y luego tenemos aquellos que acogen a los becarios para posicionarlos en contra. Por supuesto. Que cada vez son más, obviamente. Sí. Como esta de Más Madrid, que encima, digo, no es española por naturalización, y enfermera, si mal no recuerdo, de urgencias. Una concejala de Más Madrid. Pues enhorabuena, enfermera de urgencias. ¿Y me tengo que impresionar? Cuando me dice que los CDCs, o sea, más bien a mí me tacha de asociación con tabacalera y dice que mis jefes están perdiendo el terreno en el mercado porque los CDCs dicen que hay menos vapeo, digo, oye, ¿pero qué me estás contando? Sí, no. Si es que no, es que a mí es que me dan hasta lástima, en serio, o sea, es que es como... En serio, ese es el mayor nivel profesional al que llegas en tus posicionamientos públicos. O sea, no te da vergüenza. O sea, a ver, yo tengo la mala costumbre, o la buena, de si no conozco un tema a fondo, no hablo. Claro, pues lógico. Pues ahí tienes. Pero hoy en día, como Twitter es como es, todo el mundo se cree con patente de corso para hablar de todos los temas. No, señor mío. Si tú no te has tirado un montón de años estudiando ciencia de reducción de daños, tú no tienes legitimidad para hablar de vapeo. Así de claro. Es que volvemos a estos opinólogos, como tu amiga Mónica de vuelta. Dice que es malo madrugar. ¿Para qué madrugas? Otra vez de vuelta. O sea, es estúpido porque ni ella misma enlaza una con otra. O sea, no es capaz de enlazar una con otra, pero tiene que estar en todos los fregados. No sé cómo tiene que estar en todos los fregados. Porque está haciendo política, no está haciendo salud pública. Claro. Ella tiene que seguir un relato y un discurso preestablecido para agradar a una parte de la población que debe votarla. Sí. Y ya está. Y ahí todo lo que está haciendo, todo, incluso con los propios médicos. Ayer o antes de ayer hubo una manifestación de médicos contra ella. Por lo del el estatuto marco de los médicos.
No, la han liado Vamos, es parda que con es eso. especialista en hacer amigos. O sea, La han liado parda. ella hace amigos todos los días, ¿sabes? Luego que si con Muface con el tema de los funcionarios, lo del vapeo, que para qué vamos a hablar. O sea, es que es todo mal, ¿vale? Todo mal. Y lo triste es que yo no sé quién la asesora, porque ella se cree que la gente la va a votar más por hacer lo que está haciendo. Lo que pasa es que ella ya tiene su puerta giratoria, entonces le importa entre poco y nada. Claro, bueno, pero ella está haciendo eso, ella está lanzando su relato. Sí, correcto. O el que le dicen que lance también. Sí, a pesar de todo las líneas, y no tener las líneas de su partido, ya está. a pesar de todo y no tener tanta injerencia Bloomberg en España, pues vemos que esta persona trata de hacer todo lo posible para agradarlo. Bloomberg tiene más injerencia en Europa de lo que creéis, no se equivoca. Muy disfrazada se debe ser. Bloomberg en Europa, disfrazado de 1000 cosas, tiene muchísimo poder. No, pues si yo lo veo con Mónica, porque trata de agradarlo en cualquiera de sus puntos. Sí, además. Pero yo quiero cerrar con una pregunta para Carmen, porque estamos viendo un ataque ya directo, yo creo que ya es directo a nivel mundial contra la Organización Mundial de la Salud. O sea, ya estamos viendo que la gente... Algo que nos congratula profundamente a todos. ¿verdad? Mucha gente está abriendo los ojos de lo que está sucediendo en esa institución que pues más corrupta no puede ser. Y digo, lo hemos visto, incluso yo me he andado por ahí estas gráficas de un 83%, solo en el 2019, 83% de financiamiento por parte de ONGs extranjeras y farmacéuticas. Pues imagínate ahora que se ha ido a Estados Unidos, va a ser el 99,9%. Entonces, bueno, y Argentina, que ya también anda con las mismas. Entonces, ¿crees que es buen momento de utilizar este punto de inflexión por parte del vapeo para poder decir a nuestros gobiernos, mira lo que está sucediendo, abrirle los ojos, aunque sabemos que no lo va a escuchar, pero los que no lo van a escuchar, te digo, no lo van a escuchar mientras tú tengas en tu país un gobierno de izquierdas. Claro, no, pero hay algo interesante. Yo ya mis mensajes pocas veces se los lanzo al Estado. Mi mensaje principal es para fumadores, vaperos y obviamente público en general. Hombre, desde luego deslegitima que el país más poderoso del mundo se baje del carro de la Organización Mundial de la Salud, que a ver, la Organización Mundial de la Salud antes molaba. Pero espera, claro, también ahí tenemos mucha polémica. Tenemos polémica, ojo. Molaba. Yo viví cuando se empezó a joder la OMS, perdón por el lenguaje, yo estaba haciendo la tesis. Mi tesis doctoral consistía en mutar el virus de la gripe para hacerlo más patogénico. No asustarse, nada grave. Bien. Ya nos asustaste. Digo que no asustarse, no os asusté, pero sí, esa fue mi tesis doctoral, ¿vale? Mutar el virus de la gripe para hacerlo más patogénico. Algo parecido a lo que se hizo con el coronavirus. Bueno, vamos a ver. En ese momento ocurrió la teórica supuesta pandemia de H1N1. La gripea, ¿os acordáis? Sí, la aviar. No, la aviar. No, la aviar no. Era porcina, la gripea. La famosa gripea que apareció en México, además. Sí. Y ahí, todos los laboratorios de gripe del mundo alucinamos bastante. Porque sí que era verdad que era un virus que se transmitía muy rápido. Tenía una polimerasa muy potente, se transmitía muy rápido, era muy infectivo, pero no tenía una gran patogenicidad. Sí, claro. Y sin embargo, la OMS de repente se sacó de la manga que todos los gobiernos del mundo tenían que gastar millones en comprar Tamiflu. Y todos los que investigábamos gripe en aquel momento nos quedamos como diciendo, ¿pero aquí qué pasa? ¿Qué está haciendo la OMS? ¿Vale? Que eso coincidiera en el tiempo con que aumentara la inversión privada, pues ya no lo sé. Pero la cuestión es que todo lo que yo he visto de la OMS desde 2009 hasta hoy es pura... Me voy a callar. Oye, y aparte agregar que el Tamiflu, no sé si sepas, pero uno de los inversionistas principales fue el señor Rumsfeld, que era el secretario de Defensa de Estados Unidos. Acaba de salir de secretario de Defensa de Estados Unidos y es uno de los principales inversionistas del laboratorio que produce Tamiflu. Digo, ahí te das cuenta de que hay mucha mano negra a nivel internacional en lo que es que era una maniobra que no tenía ningún sentido. Sí, es correcto. Es que está el tema muy caliente últimamente, Toño. De repente miles y miles de millones de todos los países del mundo gastados en un antiviral ante un virus que había demostrado ser poco patogénico.
Sí, claro. Y que cambiaron el concepto de pandemia con eso. O sea, el hecho de que el virus, al ser, como dices, que tenga baja letalidad, por ejemplo, en el caso de esto, que tuviera baja letalidad, pues es algo común en los virus, porque entre más... De hecho, es bastante habitual. Y con la gripe, de hecho, pasa todos los años. O sea, claro, que no es... Vale, que ya te digo que era un virus que se transmitía muy rápido, bien. Sí, ¿vale? sí, Pero una sí, cosa es la infectividad del virus y otra cosa es la patogenicidad del virus. Claro, sí, y entre menos ¿Vale? letal La sea... capacidad que tiene de matar y de hacer daño. Claro, eso es la patogenicidad. Y el H1N1 no tenemos... un virus bastante normalito. Una gripe muy transmisible, pero poco patogénica. Y bueno, Oye, pues... Pero no, pues podrás sacar esa nota en el programa, porque ya ves que se ponen bien. Tú déjales. Miedo no hemos tenido. Si ha habido un primero, habrá un segundo canal y habrá un tercero. Nos bajaron 80 videos, mi querida Carmen, de este tipo de por la parte de la pandemia. Incluso, digo, te voy a dar un dato interesante, no sé si lo tengas, pero Ioannidis, que es uno de los principales epidemiólogos de la OMS, hablaba de un 0.27% de letalidad del virus a nivel general, ¿no? Y hablaba de 0.0003% de letalidad entre los 0 y 18 años. Ya salió incluso el artículo, lo tenían preprint y ya lo pasaron a artículo, ya lo publicaron. No, con respecto al coronavirus, pues bueno, pues ahí se puede hablar, madre mía, lo que se puede hablar del coronavirus. Bueno, Toño. Bueno, pero vamos al vapeo, Córtale. Hablando de eso, y como nota para cerrar este tema, yo espero que nos guarde salud para ver a Fauci enjuiciado y pagando. Ojalá. Que está muy caliente también. La FDA, ya hablan fuera de... No, de ahí ya no, porque te remontas para atrás con el SIDA y demás, y nos vamos a hacer aquí una que sí nos van a cortar directamente. No estás viendo lo de la FDA ahorita que está sucediendo. De hecho, hay unos cambios importantes que están sucediendo. Acaba de salir una publicación, creo que ayer, de la FDA, donde están retomando muchas cosas y probablemente los PMTA los vayan a cambiar, porque ojalá. Esperemos en Dios, porque va a ser un punto de inflexión. Si pasa en Estados Unidos... Yo tengo entendido, lo leí por ahí, que Trump sí que era proclive o incluso se había reunido ya con las asociaciones de empresarios en Estados Unidos. Claro, así fue. De hecho, hablaron... Vamos a ir cerrando para no robarle más tiempo ahora sí damos a Carmen. Y le voy a hacer una última pregunta. ¿Qué mensaje darías a los consumidores y activistas mexicanos que buscan defender la reducción de daños? Que aguanten. Que no se rindan. Que esto también pasará y este gobierno también caerá. Y vendrán tiempos nuevos y vientos nuevos. De hecho, es lo que estábamos hablando hace un segundo. El mundo está cambiando. Durará más, durará menos, pero llegará vuestra oportunidad. Y sí, es muy jodido cambiar una prohibición constitucional, es muy jodido, y más con todo lo que hay detrás de esa prohibición. ¿Vale? Pero aguantad, no cejéis. Seguid adelante. Bueno. Con un poco de suerte, los tiempos cambiarán y el panorama internacional empujará el cambio en México. Sí. Porque inexorablemente el tiempo va pasando. Entonces, antes me preguntabais, ¿qué estudios creéis que son los más importantes? Los poblacionales. Esos son, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Versus Cochrane, que son ensayos controlados aleatorios, lo que hay que ver es la evolución de las poblaciones en países donde el ambiente regulatorio es adecuado. Reino Unido, Suecia, tal, Nueva Zelanda. Poco a poco van pasando los años, llevamos ya 20 años de vapeo y las pruebas son brutales. A nivel científico no hay nada que discutir. Pero con el tiempo las poblaciones irán cambiando porque el consumidor no es tonto y el producto es robusto. El producto cumple su función, ayuda a dejar de fumar de manera placentera. Y la gente no es tonta. ¿Tú te crees que si a mí ahora me prohíben el vapeo en España, porque de facto es lo que están intentando, yo voy a dejar de vapear? ¿Vale? Eso no va a pasar. Es que yo mañana me fabrico un vape con una linterna y un alambre, ¿me entiendes? Correcto. Eso no va a pasar. Yo voy a seguir vapeando. Igual que yo, millones de vapers en el mundo nos hagan lo que nos hagan. Y eso va a crecer, y va a crecer, y va a crecer. Y lo único que están intentando hacer es ralentizarlo lo más posible, pero no lo pueden parar. Porque la gente lucha por su vida, joder, y por su libertad. Claro. Ni más ni menos.
Yo a nivel personal os lo digo, estoy hasta el pepe de tener un gobierno que me diga hasta con quién me tengo que acostar. ¿Qué puedo consumir y qué no puedo consumir? Que no me permita tomar decisiones informadas sobre mi salud. Ahora la pregunta Y relacionada eso con es un esta. movimiento que se está despertando cada vez más. Esa es la pregunta relacionada. ¿Crees que cada vez hay más españoles despiertos contra todas estas cosas que están haciendo? Sí, cada vez más. Lo que ocurre es que todo eso no se mueve en los medios de comunicación, todo eso se mueve en las redes. Sí. No sé si habréis visto las últimas declaraciones de nuestro excelso presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ahora está obsesionado con regular las redes, controlar las Sí, redes. lo dijo en el Europarlamento también. Básicamente censurar. ¿vale? Sí, lo dijo en el Europarlamento. Sí, está obsesionado con eso. Pero eso viene como cola también de una ministra francesa, ojo. Sí, y hay gobiernos europeos que lo apoyarán, sí, no lo dudes. Somos así de imbéciles. O sea, no son, o sea, Vale. lo que quiero dar a notar que no es un caso aislado, que son una panda de loquitos que se están poniendo de acuerdo. No, En México ya lo propusieron, ¿eh? De repente ha decidido que su relato es más importante que la libertad de expresión Y concretamente, que fue con el tardamos gesto, años en conquistar. ¿Me entiendes? ya me acordé, esto salió como explosión al gesto de victoria de Elon Musk. Y concretamente la ministra francesa iba en relación a Twitter precisamente por este gesto y de ahí se sumó Pedro Sánchez. Bueno. Ya empecé a sumar ahí. Sí, y en México ya lo han tratado de hacer. Ahora los llama tecnocasta, gente como Elon Musk o tal, ¿no? Pues bueno, pues bien, pues llámalo como quieras, pero de facto lo que ocurre es que la gente no va a renunciar a su libertad de expresión. No. Porque antes... o sea, tú puedes apretar la rosca hasta un punto y fíjate que el pueblo español está muy dormido porque yo no puedo entender cómo ha pasado en Valencia lo que ha pasado Sí. y el gobierno sigue ahí. No puedo comprenderlo, tanto unos como otros, ¿eh? Me da lo mismo unos que otros. Me dan lo mismo los colores, ¿vale? El pueblo español está bastante dormido, pero el pueblo español, al final, pues a lo mejor llega un momento que aprietas tanto la rosca que la rompes. Pero también yo ahí veo otra situación muy alarmante, igual que la veo en México. Aunque no estés dormido, realmente a veces estás tan pesimista. ¿Por qué pesimista? Porque dices, bueno, voto por otros, pero realmente no hay o no tenemos una alternativa real de voto. Son todos iguales. Exacto, es que no hay una alternativa de voto real. No. Olvídate del voto, mi querido Iván. De voto de partido, me da igual, lo quiero decir fino, pero es que todos son lo mismo. Pero ya no es el voto, es que es el sistema lo que está mal. Exacto, es correcto. Aquí la gente, mira, lo mismo que pasó ahorita, que platicas de Valencia, que pues todos estuvimos ahí con ustedes y apoyando de corazón, a pesar de que el gobierno mexicano no deja de hacer muchas cosas aquí, pero independientemente de eso... Oye, que tuvimos en Valencia los rescatadores mexicanos, ¿cómo se llama? Sí. Los topos. Los aztecas. Los topos. Los topos, ¿no? Azteca. Oye, qué maravilla, qué emoción verles trabajar, qué pasada, de verdad. Y fíjate, aquí en México estamos con el mismo caso en Culiacán, por ejemplo, ahorita con la inseguridad, donde la gente, como tú dices, no ha despertado, o sea, y sigue apoyando al gobierno, el gobernador sigue en el puesto, no lo han sacado, y a pesar de que hay una guerra enorme ahorita, ¿no? Es que es eso, por un lado está el sistema... Pero están despertando, la gente va despertando, ¿eh? Es que es justamente eso. Por un lado está el sistema que está podrido, pero por otro lado es que no hay una opción de cambio real. O sea, todo es lo mismo. Entonces, ¿para dónde tiro? Ya, lo sé. Y es realmente preocupante. Es muy preocupante. Sí. Digo, yo no niego que yo de verdad, yo tengo la experiencia de que es que en serio, se nota, vosotros lo sabéis, todos lo estamos haciendo, que están cambiando las cosas, ¿verdad? Sí, es correcto, así es. Y eso, aunque venga de fuera, barre el mundo entero. Entonces yo tengo la esperanza de que las cosas cambien en mi país y que las cosas cambien en México. O sea, están empezando a cambiar. Es muy pronto. Pero, y se vienen tiempos que ya veremos. O sea, es que encima ahora que está pasando en Europa con el tema de Ucrania, a ver cómo acaba eso también. Sí. No sabemos lo que va a pasar, pero lo que está claro es que las cosas están cambiando. No sé si para bien o para mal, pero por lo menos están cambiando. Veremos en qué acaba todo. Veremos en qué acaba. Pues ahora sí, vamos Pero bueno, mi consejo, que sigáis adelante, seguid luchando, no os deis por vencidos. Y ahora sí, te despides, por favor, Carmen. De nada, oye, un placer estar aquí cuando queráis. Yo vuelvo, no hay problema. ¿Vale? Sí, vamos a tener más oportunidades. Yo creo que después de junio, si hay
probabilidad, porque se viene el GFN y el GFN de este año yo lo veo también muy importante, Sí, precisamente por eso ahí que decía, ¿no? Por los derechos humanos, sobre todo, porque va a girar todo a como yo lo veo en torno a los derechos humanos y creo que puede ser algo muy interesante. el topic de este año, sobre todo, derechos humanos, sí. También la comunicación. Sí, un poquito Cómo fuerte. cómo comunicar la reducción de daño es un tema súper importante. Sí, sobre todo Va a ser un GFN muy, muy apasionante. Sí, sobre todo por lo que le decía yo también a Julio. Mucho no es tanto en el aula, sino con quién hablas luego y cómo aprendes de la perspectiva del otro. Así es. Para mí es la parte más importante, ¿no? Aprender la perspectiva del otro y poder entender un poquito más todo esto. Pues sí, poco a poco, chicos. ¿Toño? Al final el que gana es el que se mantiene. No hay Sí, más. Claro. Qué gusto tenerte, Carmen, aquí. Hace mucho que no platicábamos, pero me da muchísimo gusto tenerte aquí en el programa y sobre todo que te externes tan positivo para el cambio, que sabemos que el cambio va a existir. Y yo vuelvo a decirle lo mismo a los chicos, no se desmoronen, porque el vapeo va, como dijo Carmen, va a subsistir pase lo que pase. Incluso hasta hemos pensado aquí que va a regresar aquí en México al vapeo original de atomizadores, pero nunca se va a dejar de vapear. Yo en lo personal tengo 8 años en el vapeo y la verdad es que no pienso dejar ni la nicotina ni el vapeo. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Les mando un abrazote y pues estamos muy contentos. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias a vosotros, chicos. Bueno, de mi parte agradecer a todos por acompañarnos esta noche, sobre todo a Carmen por tomarse un ratito a pesar de las horas que también son en España. Mira, siempre... todavía queda un poquito de luz. Sí, sobre todo porque es la parte complicada. O sea, yo siempre quiero traer a personajes de otro lado, activistas, expertos, pero luego realmente con las horas es muy complicado tratar de coincidir, ¿no? Sí. Para mí es una parte importante y sobre todo lo que hemos ido diciendo, ¿no? Que siempre ha habido una colaboración bastante estrecha entre España y Latinoamérica, ¿no? Y quiero reforzar esa parte sobre todo porque pues la gente piensa que de repente no hay apoyo, ¿no? Y oigo mucho en redes que, oye, ¿y no hay una asociación internacional? Oye, ¿y qué hacen estos? Esto es muestra de que todos están trabajando juntos. Obviamente cuesta mucho trabajo, es cuesta arriba y los gobiernos cada vez nos lo ponen más difícil, la verdad. Sí. Y es muy complicado y esto quisiera que sirva como esa muestra, ¿no? De trabajo en conjunto. No, sí, siempre tenemos un trabajo en conjunto. Lo que ocurre es que no, es que el enemigo es formidable, chicos. Sí. El enemigo es formidable. Así que, pues oye, yo sinceramente no sé cómo, no sabría haberlo hecho de otra manera. Es que no, yo he intentado todo. Y te encuentras pero cosas que son realmente prácticas mafiosas contra personas, movimientos mediáticos dirigidos, unas cosas que, o sea, hasta el punto de que un gobierno le prohíba a una universidad pública realizar un congreso. Eso me ha pasado a mí, lo he vivido yo. No, lo hemos visto en España. Claro. Sí. Algo que no ocurría ni siquiera en la época de Franco. En la época de Franco... No me quiero meter en jaleos porque me veo que no cortamos el programa. En la época de Franco la libertad del cátedra era sagrada en las universidades. Pues hoy no. Hoy el gobierno se puede permitir prohibir un evento, un congreso científico en una universidad pública. Y no pasa nada, señores. Entonces, os repito, el enemigo es formidable. Así que bastante... Voy a cerrar con dos cosas. Híjole, y con esto no quiero extenderme porque nos vamos hasta mañana. El actual gobierno español ha hecho que echemos de menos a Franco. Hasta ahí tampoco llegó. Pero casi. Pero casi. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. O sea, casi, nos ha hecho desear volver a la época de Franco, aún no estando de acuerdo. Es absolutamente imposible. No, ni mucho menos. O sea, a mí no me oirás a mí defender a Franco, ¿vale? No, a mí tampoco, pero... Pero hay que ser realistas. O sea, quiero decir, yo no lo defiendo, pero creo que... Ninguna persona, por diablesa que sea, ¿vale? Ni siquiera Hitler, ¿eh? O sea, quiero decir, ninguna persona puede hacer el 100% de las cosas mal o el 100% de las cosas bien. Claro. Yo tampoco lo defiendo, pero estoy más seguro cada vez que teníamos más... Bueno, no teníamos. Tenía más libertades con él que con el gobierno actual. Yo ahí, chico, depende de cada ojo que yo soy de una parte como muy hablan radical. los mayores, porque yo no lo viví.
por cómo hablan mis mayores, en la época de Franco vivías bien si no te metías donde no debías. Y estamos eso igual ahora. Eso tampoco. Bueno, Así chicos, que bueno. no nos vamos a meter en jaleos. No nos Recuerden metamos que en jaleos. Recuerden Porque que ya nos veis que podrán yo quitar- tengo pocos pelos en la lengua, ¿eh? No, yo tampoco, y me va a Yo salir. tengo pocos pelos en la lengua. Digo las Yo cosas también. como las pienso y espero que a la gente le guste y si no, pues me da igual. No, y también parte de dónde vengo yo, ¿no? Yo vengo de un área también muy extremista, así que... No empieces aquí a dar propagandas terroristas, por favor. Bueno, chicos, Nos van a cortar. Simplemente soy partidaria del sentido común. Sí, claro. No hay más. y de las libertades. Bueno, chicos, recuerden que nos podrán quitar el vapeo, pero jamás la libertad. Nos vemos el próximo miércoles en Entre Líneas. Hoy en día se vive una increíble desinformación. Hoy muchas voces nos quieren callar. Pero ¿por qué nadie dice nada de todas las muertes relacionadas al tabaco? ¿Por qué nadie dice nada de las farmacéuticas que tienen negocios millonarios? ¿Por qué sigue siendo legal algo que ha hecho tanto daño? Hoy somos señalados por 100 casos, a diferencia de los millones que ha matado el tabaco. Hoy, si te dicen que es bueno o malo, no le hagas caso. Fórmate tu propio criterio. Yo sí creo en el vapeo. 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 Yo sí creo en el vapeo.